Hola, en este vídeo voy a resolver los tres ejercicios que os he dejado de repaso. Vamos a comenzar con el primero. Aquí tenéis un circuito eléctrico, en este caso es un circuito mixto. Tenemos que calcular la resistencia equivalente y la intensidad que atraviesa cada resistencia, es decir, tenemos que hallar I sub 1, I sub 2 y la intensidad que circula por el circuito I. Bueno, tenemos estos datos, o sea, conocemos las resistencias y conocemos la diferencia de potencial del circuito. Bueno, para calcular la resistencia equivalente hacemos lo mismo que en la última lección. Vamos a ir reduciendo poco a poco hasta conseguir una sola resistencia. Y para eso pues tenemos que aplicar las fórmulas que ya conocéis. Tenemos que tener en cuenta si las resistencias están en serie o en paralelo para aplicar las fórmulas. Bueno, si están en paralelo ya sabéis que tenemos que usar esta fórmula, y si están en serie es muy sencillo, solamente hay que sumarlas. Bueno, ¿qué podemos hacer aquí en este circuito inicial? Lo he llamado A, bueno, lo podéis llamar A, y pues aquí podemos juntar estas dos, están en serie, estas dos resistencias están en serie, como veis, pues es muy fácil, se suman y ya tenemos que la resistencia equivalente de 2 y de 3, que la he llamado R sub 2, 3, es 60 ohmios. Por tanto, podemos dejar el primer circuito reducido de esta forma. Este es un circuito equivalente al primero, lo he llamado B. Bueno, y lo único que he hecho es juntar estas dos resistencias, y esta es 60 ohmios, la he llamado R sub 2, 3. Bueno, ¿cómo podemos continuar? Pues ahora podemos juntar estas dos resistencias que están en paralelo, y tenemos que aplicar la fórmula, tenemos que sumar bien las fracciones, y pues sería esto, 1 partido de R24 a la resistencia equivalente de estas dos, la llamo R sub 24, y tenemos que sumar de esta forma, 1 partido de 60 más 1 partido de 30, eso nos sale 3 partido de 60, y aquí cuidado al despejar R sub 24, tenemos que multiplicar 60 por 1 y dividirlo entre 3, y eso nos sale 20 ohmios. Por tanto, la resistencia equivalente de estas dos que están en paralelo es 20 ohmios, y eso lo he dibujado aquí en el circuito C. Solamente reducir el circuito B, juntar estas dos en esta resistencia que es 20 ohmios. Bueno, y ahora ya es muy sencillo porque estas dos resistencias que nos quedan están en serie y se pueden directamente sumar. 10 más 20, 30 ohmios. Esa será la resistencia equivalente de este circuito. Como veis, ya ha quedado reducido el circuito D en una sola resistencia, que es la resistencia equivalente, vale 30 ohmios. Bueno, ya tenemos el apartado B, y ahora vamos a calcular la intensidad que atraviesa cada resistencia. Como estas dos están en serie, pues va a ser la misma para las dos, va a ser I sub 1, tenemos que hallar I sub 2, esta también intensidad, y esta intensidad de aquí. Como veis, I sub 1 más I sub 2 tendrán que sumar I, porque como ya sabéis, cuando tenemos resistencias en paralelo, pues la suma de las intensidades es la intensidad total. Bueno, vamos a hacerlo poco a poco, igual que hicimos el último día. Vamos a aplicar, como siempre, la ley de Ohm. Lo que podemos calcular aquí ya es la intensidad que circula por el circuito principal, porque conocemos la diferencia de potencial y la resistencia equivalente. Pues directamente aplicando la ley de Ohm, la intensidad es la diferencia de potencial entre la resistencia, pues será 150 entre 30 es 5 amperios. Esta intensidad es 5 amperios, ¿vale? 5 amperios la intensidad del circuito inicial que circula por aquí. Luego I sub 1 más I sub 2 nos tendrá que sumar 5 si lo hemos hecho bien. Bueno, pues vamos a hallar I sub 1 e I sub 2, pero primero tenemos que tener en cuenta que aquí la diferencia de potencial en esta resistencia en el circuito C en R1 y esta diferencia de potencial en esta resistencia 2,4 no va a ser la misma porque están en serie. Cuando tenemos resistencias en serie se suman los potenciales. Como veis aquí, el potencial total es la suma de los potenciales que hay en los extremos de cada resistencia. Por tanto, aquí en este caso V sub 1 más V sub 2 nos tendrá que sumar 150 voltios. Vamos a aplicar la ley de Ohm igual que hicimos el último día, y luego vamos a comprobar que efectivamente suman 150. Bueno, como conocemos esta intensidad ya y conocemos la resistencia, podemos calcular V sub 1 y V sub 2 aplicando la ley de Ohm. V sub 1, ¿qué va a ser igual?
pues será igual a la intensidad que circula por la resistencia multiplicado por la resistencia. Entonces, en este caso será I, que es 5 por 10, 50 voltios. Y lo mismo hacemos con esta resistencia. Aquí la intensidad es la misma porque están en serie, será 5 amperios y la resistencia tiene un valor de 20 ohmios. Pues 5 por 20 es 100 voltios. Y efectivamente 50 más 100 nos da 150 voltios, que es el total, por tanto está bien. Entonces recordamos que aquí tenemos una diferencia de potencial de 50 voltios y aquí de 100 voltios. Y lo mismo ocurrirá aquí, como estos son circuitos equivalentes, V1 será 50 y V2 será 100 voltios. Y aquí lo mismo, aquí y aquí será lo mismo. Bueno, pues podemos ya calcular la intensidad 1 y la intensidad sub 2, otra vez aplicando la ley de Ohm. Y sub 1, ¿a qué va a ser igual? Pues a la... Si cogemos aquí este circuito, aquí el circuito B, pues será la intensidad que circula por aquí será igual a la diferencia de potencial que hay en los extremos de esta resistencia entre esta resistencia, entre 60, ¿vale? Por la ley de Ohm estamos aplicando otra vez V entre 2, V sub 2 entre R 3 en nuestro caso será 100 entre 60, por tanto nos sale una intensidad de 1,6 amperios, es decir, por aquí circula una intensidad de 1,6 amperios y por aquí, por tanto, también. Aquí como están en serie, tanto aquí como aquí, la intensidad va a ser la misma, va a ser I sub 1. Y luego calculamos de la misma forma I sub 2 será V sub 2 entre R sub 4. La diferencia de potencial que tenemos aquí dividido entre la resistencia, en este caso R sub 4, que vale 30 voltios, pues nos sale una intensidad de 3,3 amperios. ¿Vale? Esa será I sub 2 y será también esta que circula por aquí, exactamente la misma. Bueno, y ahora si queréis comprobarlo, I sub 1 más I sub 2, pues estas dos suman efectivamente 5 amperios, que es la intensidad que circula por aquí, de la intensidad total. Y efectivamente se cumple, está bien. Bueno, eso sería el primer ejercicio. En el segundo ejercicio, pues tenéis que sacar los datos. En este caso es muy sencillo, solamente tenemos que aplicar las fórmulas que vimos de potencia, otra vez la ley de Ohm y el efecto Joule también que vimos en el tema. Bueno, pues aquí la potencia la podéis calcular, se puede calcular como el producto de la diferencia de potencia por la intensidad, y aquí como nos pide calcular la intensidad y conocemos estos dos valores, pues solamente despejar aquí la intensidad y nos sale que es 3 amperios, muy sencillo. Ahora podemos calcular el valor de la resistencia por la ley de Ohm otra vez, pues será la diferencia de potencial entre la intensidad, 41,6 ohmios. Y por último nos pide calcular la energía desprendida en forma de calor. Bueno, pues eso es el efecto Joule, se puede calcular con esta fórmula. Cuidado aquí porque el tiempo hay que ponerlo en segundos para que luego la energía nos salga en julios. Conocemos ya la resistencia, la intensidad y el tiempo, por tanto lo podemos calcular. Otra forma de hacerlo, pues os va a salir exactamente lo mismo. Ya sabéis que también la energía se puede poner como el producto de la potencia por el tiempo. Y como conocemos los dos datos, pues también se puede calcular así, si no queréis hacer tantas operaciones. Y el resultado es exactamente el mismo. De las dos formas nos da el mismo resultado. Bueno, y el ejercicio 3, que es muy corto, solamente tenéis que recordar la fórmula para la resistencia. Es el producto de la resistividad, que ya sabéis que depende de cada material, y luego la longitud entre la sección. Como ya dijimos en su momento, la sección lo consideramos circular, por tanto el área va a ser pi por el radio al cuadrado. Solamente recordar que tenéis que poner el radio en metros, si está en milímetros pues lo pasamos a metros para que la superficie nos salga en metro cuadrado, y solamente luego sustituir la longitud, ya está en metros, y la resistividad también está puesta en su unidad correspondiente, por tanto solamente hacer la operación y nos sale 10 ohmios, en la resistencia de 10 ohmios. Bueno, solamente para que recordéis la fórmula para la resistencia que vimos en su momento, al principio del tema. Bueno, esos son 3 ejercicios de repaso de este tema
de corriente eléctrica.